Bueno, un nuevo tiroteo en la penitenciaría de Guayaquil, en Ecuador. Deja al menos un muerto y 7 heridos. Ante estos hechos, las fuerzas militares y policiales ingresaron a la cárcel por tierra y aire, utilizando patrullas, tanquetas y helicópteros para tratar de restablecer el orden en ese penal. Los hechos se presentan tras el atentado con 3 granadas de mano que explotaron en esa misma penitenciaría el pasado martes, dejando 9 reos, un militar y un guía penal heridos. 7 personas, 7 presos específicamente, fueron aprehendidos por dicho incidente. Pero este es solo un episodio más en la cruenta reciente historia de las cárceles de Ecuador, especialmente en Guayaquil, donde hubo una masacre el pasado 12 de noviembre que dejó un saldo de 17 muertos y 15 heridos en una penitenciaría que acoge a 6.000 privados de libertad. Pero es que esta crisis se presenta desde hace tiempo, pues centenares de personas, entre internos, guardias y autoridades, han muerto en las cárceles ecuatorianas en los últimos 4 años. Fíjense ustedes lo que está pasando. Vamos a verlo bien, pero antes debo recordarles que a través de estas redes sociales, especialmente en nuestra cuenta en Telesur TV en Telegram, a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema de hoy. Ya lo están viendo en pantalla. Algunos de ustedes quizás ya han participado respondiendo a la pregunta que les hicimos al respecto, pero vamos a recordarla para que otros participen. Ahí están viendo la pregunta y las opciones. Más de 500 muertos entre reclusos, guardias y autoridades se cuentan en las cárceles de Ecuador desde el año 2020 durante gobiernos de la derecha. ¿Cuál es el origen de esta crisis? Hemos colocado 5 opciones. La primera, ineficiencia de los gobiernos. Segundo, complicidad criminal y política. Tercero, las mafias de narcotraficantes. Cuarto, negocios con la violencia. Y quinto, consecuencia de políticas neoliberales. Ya lo saben, entonces, estamos esperando su participación. Por supuesto, ahí está entonces la cuenta de Telesur TV en Telegram para que ustedes participen. Pero para profundizar más y mejor en este asunto, hemos invitado a Eduardo Franco Lor, que es profesor universitario, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, también ex defensor de Jorge Glass, un importante ministro del gobierno de Rafael Correa. Bueno, y además ha estado en otras actividades, abogado, defensor de derechos humanos y constitucionales. Nos acompaña justamente de donde está la crisis, en Guayaquil, Ecuador. Profesor, ¿cómo está? Ayúdenos a comprender qué está pasando. Ese es un fenómeno coyuntural, estructural, circunstancial, es por la naturaleza del sistema político, económico, la sociedad. ¿Qué hay detrás de todo esto? Usted como experto en este asunto. Muchas gracias por la entrevista, en primer lugar. Este es un problema sistémico, un problema estructural, un problema de ineficiencia administrativa y de corrupción gubernamental, indudablemente, porque, mire, ya en julio de este año, el Comité contra la Tortura de la ONU emitió recomendaciones urgentes al país, al gobierno ecuatoriano, con el fin de que enfrente la crisis penitenciaria. Y hasta ahora solamente son esquemas que quieren impactar al electorado, porque indudablemente desde hace un año que está en el poder el presidente Noboa, lo que ha hecho es aspectos de relámpago, aparentemente para impactar a la ciudadanía, que se está tratando con seriedad científica el tema de las crisis carcelarias. Obviamente, este es un tema estructural, este es un tema de que las bandas delincuenciales que cohabitan en el Ecuador, los choneros, los lobos, los tiguerones, los lagartos, son los que están dominando desde el gobierno, eso es la verdad, desde el gobierno de Lucio, de Moreno, hasta en el gobierno de Lazo y ahora en el gobierno de Noboa, que en enero del presente año, ya va a tener un año en el próximo mes, declaró la guerra interna contra las bandas y que las Fuerzas Armadas se encargaron justamente de las cárceles del país. No ha descendido la inseguridad ciudadana y se han dado, como hace pocos días, el día martes, hubieron 17 muertos en la cárcel de mayor seguridad, en la cárcel de la penitenciaría del Litoral, llamada Centro de Rehabilitación
social número uno, pero no hay políticas públicas de reinserción del penado. El penado en este momento padece de una serie de violaciones incluso a sus derechos humanos, pésima alimentación, malos tratos, etcétera. Y no tiene el gobierno de Noboa el control sobre las cárceles. Ayer mismo, el día martes, hubieron 17 muertos, heridos en la cárcel de Guayaquil, y ayer estallaron 2 granadas al interior de esta misma cárcel de Guayaquil. ¿Qué significa esto? Que es un mito que el plan famoso Fénix que alega el gobierno tiene, digamos, no se cumple, no existe, y que las Fuerzas Armadas no controlan los recintos penitenciarios, porque siguen ingresando drogas, armas, bombas, granadas, como en el caso que acabo de describir, que la prensa ha reseñado totalmente, ¿no? Así es. Entonces, vemos que no hay un plan de política criminal coherente en la cual esté involucrado no solamente el sector gubernamental, sino toda la sociedad, los universitarios, sociólogos, abogados, criminólogos, etcétera. No se ha hecho realmente científicamente un plan de rehabilitación social en el Ecuador. Así es. ¿Por qué? Porque se ha privilegiado la disonancia política, el espectáculo político, antes que tratar seriamente este tema. Abogado, vamos entonces, ya vimos la explicación estructural del asunto, es profunda, pero vamos a precisar lo que pasó recientemente, ¿no? Porque la violencia extrema, como usted ha dicho, sacude la nación. Justo un día después de la detonación de las 3 granadas que dejaron a 13 personas heridas, como usted lo mencionaba, la penitenciaría del Litoral, considerada la más grande de la nación, se dice que hay cerca de 6.000 personas privadas de libertad, se han registrado balaceras de enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. El gobierno se ha visto en la obligación de enviar patrullas, tanquetas, helicópteros para intentar controlar la situación. Una situación de guerra, pero en un recinto confinado. Según las cifras oficiales, los enfrentamientos han dejado un fallecido y otras 7 personas privadas de libertad heridas, entre otras cosas, pues. Ahora, fíjese usted, abogado, se utiliza todo un tipo de armamento, incluso hasta militar, bélico, para enfrentar esa violencia. ¿Qué hay allá adentro? O sea, porque tienen que ir con tanta fuerza militar a tratar de disuadir lo que está pasando. ¿Qué hay adentro de esas cárceles? Digo desde el punto de vista humano y desde el punto de vista criminal y desde el punto de vista de los recursos para la violencia. Bueno, adentro hay personas, seres humanos, privadas de libertad, grupos delincuenciales que dominan unos a otros y que tienen control del recinto y que tienen armas de todo calibre, granadas, como acabamos de observar hace pocos días. ¿Cómo ingresan? La pregunta es cómo ingresan. Todos teléfonos tienen, cómo ingresan todos estos implementos, sino con el apoyo de quienes están custodiando a las cárceles del país. En este caso, ciertas ramas de las Fuerzas Armadas, porque el centro penitenciario no lo controla el Servicio Nacional de Atención Integral de Personas Adultas, Privadas de Libertad y Adolescentes, el SNAI. No, desde enero del presente año son las Fuerzas Armadas que supuestamente controlan estas cárceles, lo que significa, en buen romance, que el dinero del narcotráfico, de los narcotraficantes, de los llamados terroristas, por el gobierno nacional, y que están en guerra con el gobierno mismo y con las Fuerzas Armadas, este dinero sirve para corromper mismo a los soldados, porque ¿cómo es que ingresan a las cárceles armamentos? Sino como fruto de la corrupción existente. Esto es, realmente, al comienzo se pensaba, por fin las Fuerzas Armadas van a controlar, van a poner orden, se acabaron las matanzas al interior entre estos grupos delincuenciales. No, no es así. Vimos incluso, después del 9 de enero, que se declaró la guerra interna contra estos grupos organizados, vimos cómo incluso en la cárcel de mayor custodia de Guayaquil, el señor Fito, conocido jefe
narcotraficante de los choneros, se fugó de la cárcel. Y hace pocos meses el comandante general de la policía dice que tiene ya un 40 o 50% ya ubicado el sector donde pudiera estar Fito. Entonces, al criminal más buscado se les escapa de las Fuerzas Armadas, de las cárceles custodiadas por las Fuerzas Armadas, un jefe de narcotraficantes. Caramba, ¿qué inseguridad, qué seguridad podemos tener todos los ecuatorianos? Ninguna. Claro, abogado. Ahora fíjese, vamos a ponerle, como quien dice, el dedo a la llaga, ¿no? Si podemos llamarlo así. Fíjese que el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, afirmó que el gobierno de Ecuador ha combatido las bandas delincuenciales propagadas en el país, denunciando ante esto que hay fuentes que tildan a Ecuador como narcoestado. Vamos a ver qué fue lo que dijo el ministro de la Defensa y después vamos a escuchar otra cosa que confronta esta afirmación. Refiriéndome al artículo publicado por The Economist, en el cual le ponen a nuestro país el título de narcoestado. Y quiero hacerles una reflexión. Para que un país sea un narcoestado, deben estar contaminadas por el narcotráfico todas sus instituciones y poderes. Y habrán personas que puedan tener dudas sobre alguna parte de nuestro poder legislativo o sobre alguna parte de nuestro poder judicial, pero jamás sobre el ejecutivo. Nadie ha demostrado combatir de frente al narcotráfico como lo ha hecho este gobierno. Y yo les quiero asegurar una cosa: mientras este bloque de seguridad esté al frente del combate al narcotráfico, Ecuador jamás será un narcoestado. Porque los que estamos en esta mesa estamos dispuestos a ofrendar nuestra vida porque eso jamás sucede. Bueno, no sabemos si eso puede ocurrir en verdad, pero vamos a ver qué fue lo que dijo este medio al cual hace referencia el ministro. Hay un análisis, y es que Ecuador pasó de ser una historia de éxito en América Latina a una zona de guerra por las drogas. Así lo expresa este informe al cual hace referencia el ministro del medio The Economist. Califica a Ecuador como el nuevo narcoestado del mundo. Todo esto basado en una expansión del negocio de las drogas y que ha influido en el escenario político, social, económico. Ahora la nación es considerada la más peligrosa del continente, imagínate, superando a Colombia, Haití. Solo en 2023 se registraron 8.000 asesinatos que incluyen civiles y líderes políticos. Asimismo, este 2024 se ha incautado 34% más de droga en relación con las cifras del año pasado, pero siempre se dice que cuando se incauta droga, mayor cantidad es la que pasa. Abogado, ¿en verdad el narcotráfico está dominando a Ecuador como ocurrió y sigue ocurriendo en Colombia, por ejemplo, o puede estar ocurriendo en México, hasta en Estados Unidos? Mire, yo no quiero tener una posición alarmista, pero a mí me duele mucho que el Ecuador sea un Estado fallido y que haya un quiebre del Estado de Derecho, porque la imagen que da a nivel internacional el presidente Noboa es una pésima imagen, porque imagínese, desconoce y la sanciona por 150 días a la vicepresidenta Bach sin tener sustento constitucional ni legal, al padre de un candidato que fue desconocido por el Tribunal Contencioso Electoral, arbitrariamente le quita, violando las normas del debido proceso, el tema del cable submarino, y una serie de circunstancias como esta del Estado fallido, que dice por un lado que hay un plan Fénix que no existe, la violencia continúa, el sicariato, las vacunas. Yo no quisiera decir que el Ecuador, me duele creer que el Ecuador sea un narcoestado. No lo es, porque las funciones del Estado son algunas. Hay una función ejecutiva que pudiera estar contaminada de corrupción, la función legislativa, hay una función legislativa que funciona y que está en pugna con el gobierno por hacer valer los derechos y garantías de los ecuatorianos. Hay una función judicial que tiene que poco a poco, digamos, irse depurando, porque hubieron, obviamente,
infiltraciones negativas de gente indeseable en algunas funciones del Estado. Pero es un Estado fallido, un Estado en el cual no se respeta por parte del jefe del Estado, que es el presidente de la República, las normas constitucionales. Bien. Porque no dijo al comienzo justamente también que iba a encargarse de la seguridad ciudadana. Gracias. Y cada día existe más bien es inseguridad. Gracias, abogado. Muy amable, ¿verdad? Hemos escuchado con mucha propiedad a Eduardo Franco Lor, abogado, profesor universitario, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, ex defensor de Jorge Glass y también abogado defensor de derechos humanos y constitucionales. Muchas gracias. Desde Guayaquil, Ecuador. Muy amable, profesor. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Bueno, así despedimos nuestra primera parte del programa, pero recuerden que pueden aún participar con nuestra encuesta que hemos publicado en nuestra cuenta de Telesur TV en Telegram y aquí también en nuestro código QR. Ahí pueden sacar la pregunta y las opciones de respuesta para que analicemos al final las tendencias que ustedes van creando. Vamos a hacer una pausa, regresamos y vamos a seguir hablando de la crisis carcelaria como parte de la gran crisis que tiene Ecuador. Por supuesto, buscando a ver qué solución se le puede dar a este aspecto coyuntural, pero también pensando en lo estructural para el mundo desde el sur. Seguimos en el mundo desde el sur, hoy analizando un elemento que agrega más inquietud a la crisis carcelaria que está viviendo Ecuador en este momento, dentro del contexto del gobierno neoliberal del empresario Noboa. Vamos a conversar ahora con Carla Álvarez. Ella es especialista en seguridad y justamente está en Quito para hablarnos sobre esto. La hemos tenido otras veces y nos ha dado un buen resultado sus opiniones, por eso la hemos convocado de nuevo. Carla, ahora frente a este escenario, yo quisiera ver un elemento primero antes de hacerte la pregunta que corresponde, ¿de acuerdo? Para compartirlo contigo. Los nuevos centros penitenciarios que pretende construir el gobierno de Daniel Noboa genera protestas en la ciudad de Archidona. ¿Así se pronuncia? Bueno, ella nos corroborará ahora. Según los manifestantes, la construcción de estas cárceles en la ciudad perjudicaría la seguridad de menores de edad, quienes asisten a escuelas en zonas cercanas al punto de edificación, donde además ya existe un centro de privación que alberga 312 reclusos. Los habitantes de esta comunidad amazónica exigen al gobierno que suspenda definitivamente el proyecto de esta construcción de esta cárcel y piden evaluar alternativas menos perjudiciales para ellos. Por cierto, esta cárcel, según tengo entendido, tiene un diseño similar al que utiliza Nayib Bukele en El Salvador. Entonces eso también inquieta a la comunidad. Bienvenida. Hola, buenas noches. Un saludo a todas y todos. Bien. La pregunta que te quiero hacer es la siguiente. ¿Las cárceles que están diseñando o preparando son la solución o hay algo, digamos, de fondo, estructural, más profundo que pueda significar una salida a esta crisis? Definitivamente es necesario construir más cárceles, necesitamos infraestructura carcelaria porque nosotros venimos viviendo muchos atentados, muchos altercados y un deterioro de la infraestructura carcelaria desde hace varios años. Es necesario readecuar, construir nueva infraestructura, tener mayor tecnología y también enfrentar un proceso de reacomodo, de reordenamiento de las cárceles de las personas privadas de la libertad. Sin embargo, es necesario decir que la infraestructura no es lo único que se necesita y lo que estamos viviendo ahora es un plan de gobierno, digamos, un plan de seguridad que implica o que contempla la construcción de nuevos centros carcelarios sin que se haya visto la toma de medidas o de estrategias que cambien de fondo la crisis penitenciaria que vivimos ahora. En este sentido, pensar en que se puedan construir nuevas cárceles va a aterrorizar a los pobladores de las inmediaciones donde estén planificadas estas nuevas infraestructuras, porque no se ve un proceso de reacomodo o de reforma institucional y de reforma carcelaria que sea efectivo. Es natural que los pobladores se aterroricen frente a esta
frente a esta noticia, porque además hemos visto que en Ecuador y en otros países de América Latina también, los centros carcelarios son fuente enorme de violencia y de delincuencia, y que las poblaciones aledañas a los centros carcelarios han sufrido el embate de la violencia también, porque se han visto impactados, por ejemplo, por proyectiles, por balas disparadas. Los predios alrededor han sufrido muchísima violencia y claro, es normal una resistencia sin que haya una socialización adecuada de los proyectos que tiene el gobierno y sin que hayan más medidas que simplemente la construcción de nuevas cárceles. Entonces, es un poco normal lo que está viviendo ahora la población y la reacción que tiene frente a la iniciativa gubernamental. Sí, Carla. Fíjate, entonces hay un detalle aquí importante que debemos agregar. Como tú dices, bueno, se necesita una cantidad de elementos, pero está claro que la cárcel es el lugar a donde destinan a la gente que presuntamente comete crímenes. Pero si la sociedad está, digamos, incrementando la criminalidad por diferentes razones de carácter socioeconómico, cultural o de cualquier otra naturaleza, no van a alcanzar las cárceles para recluir a tanta gente que en la calle está cometiendo delitos. ¿Ya? Este 2024 se traduce en el segundo año más violento en la historia de Ecuador. Aunque el año pasado el presidente declaró el conflicto armado interno, la violencia se ha incrementado desde entonces. Es un escenario donde el gobierno de Daniel Noboa ha invertido más de 2.000 millones en la guerra contra el narcotráfico. Asimismo, desde enero de 2024, el gobierno asegura que las cifras de homicidios se redujeron de 26 a 6 diarias. Sin embargo, en agosto de 2024, la criminalidad superó más del 60% en las cifras de 2023, imagínate. Mientras esto ocurre, el narcotráfico se extiende a las zonas turísticas de la región, convirtiendo al país en el más peligroso de la región latinoamericana, según algunos analistas, dejando en evidencia las políticas fallidas de Noboa que no logran aliviar la crisis. Si esto es así, como lo acabamos de leer, entonces vuelvo a plantearte lo que te dije. No van a alcanzar las cárceles, no van a alcanzar cárceles para recluir a tanta gente que comete tantos delitos. ¿O qué crees tú? Bueno, definitivamente si tenemos una ley, porque, a ver, el sistema carcelario opera dentro de una lógica sistémica, ¿no? Quien está en la cárcel está sometido a o está bajo los designios de la ley penal ecuatoriana. Entonces, tenemos ahora mismo una ley penal que es excesivamente punitiva y tenemos un sistema penal que no opera adecuadamente. Entonces, la mayoría de la gente que es acusada de un delito termina en las cárceles. Lamentablemente, la mayor cantidad de gente que termina recluida dentro de estos centros de privación de libertad es la gente más pobre o la que ha cometido los delitos digamos, más cotidianos o a veces incluso los menos violentos. Entonces vemos que hay mucha gente que está por delitos relacionados con drogas, que no necesariamente es narcotráfico, que puede ser consumo o microtráfico también, no es el gran fenómeno del narcotráfico el que está pagando las penas con prisión. Tampoco tenemos dentro de las cárceles la gente que lava dinero o que se beneficia económicamente del gran negocio del narco, sino es la gente que está la más empobrecida o la que comete los delitos que son los de menor impacto dentro de la cadena de valor del narcotráfico. Entonces, bueno, tenemos un sistema que está penalizando la pobreza, que está racializando la pobreza, bueno, y que la encierra, pero no tenemos un sistema adecuado primero de clasificación de reos, ¿no? Entonces, en las cárceles ecuatorianas, la clasificación de los presos está por bandas delictivas. Y eso significa que una persona que, por ejemplo, entra a la cárcel debido a un problema de tránsito, por ejemplo, entra a la cárcel y tiene que aliarse con una banda para poder sobrevivir. Claro. Y encima de aliarse con la banda, tiene que pagar la extorsión para poder alimentarse, claro, tener un espacio para dormir, Carla, etcétera. Y entonces, además de eso, entonces lo que se ha dicho con frecuencia, la cárcel entonces se convierte en una especie de universidad del delito. El que ha cometido un delito menor termina aprendiendo cosas que a lo mejor nunca hubiera aprendido en la calle. Mira, por su parte, la candidata a la presidencia ecuatoriana, Luisa González, propuso un plan para proteger a su país frente a la creciente inseguridad. Vamos a escucharlo porque es una propuesta. La candidata planteó un programa denominado Plan Protege, que según explicó, pretende, como su nombre lo indica,
proteger a los más vulnerables, garantizar la seguridad y reconstruir un Ecuador fuerte y unido. El plan de acción está encaminado hacia una política que concibe a Ecuador seguro por medio de fronteras firmes, además de la seguridad de los barrios y los hogares como fundamento de una vida digna. ¿Confías tú en esta propuesta de González? Bueno, he visto la propuesta y veo que es una propuesta bastante técnica, es bastante razonable, aborda algunos temas que son medulares dentro de la crisis de seguridad que vive el Ecuador, como por ejemplo el trabajo sobre la depuración militar, policial y de justicia también, que es neurálgico. No podemos tener instituciones infiltradas que sean las encargadas de poner el orden, ¿no? De imponer la ley. Entonces, es una propuesta bastante técnica que me parece adecuada, además que supera el simple ofrecimiento del populismo penal, que se llama, ¿no? Que es este ofrecimiento de aumentar las penas para los criminales. Lamentablemente, y lo pongo así como muy claro, la sociedad ecuatoriana está tan golpeada y tan en shock por el crecimiento de la violencia y del crimen, que muchas veces el electorado tiende a pedir y tiende a aclamar casi la implementación de políticas de mano dura frente a todo el embate de la criminalidad. Entonces, creo que es necesario que la propuesta de la candidata González, además de tener este elemento técnico que es absolutamente adecuado, pues tenga un llamado también de imposición de la justicia en su debida y en su adecuada medida. Bueno, ojalá, Carla, que esto se pueda concluir. Me queda poco tiempo y te tuve que interrumpir así. No me gusta, pero tengo que hacerlo, ¿no? Carla, muchas gracias por tu participación. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Un saludo a la audiencia. Un gran abrazo, sí. Bueno, vamos a concluir el programa. Mira, el riesgo de muerte en las cárceles es muy alto. Todos lo sabemos, debido a la obligatoria convivencia entre individuos con diversas conductas que, unidas al hacinamiento, promiscuidad y frustraciones contenidas, se pueden expresar con violencia si esas motivaciones no son canalizadas inteligentemente y con la debida comprensión. Ahora, algunos especialistas coinciden en afirmar que la manera como un país trata a los seres humanos en las cárceles y busca equilibrar las naturales ansiedades que provoca el cautiverio es señal del nivel del avance que puede tener una sociedad y sus líderes para conducir el resto de la población en libertad. Así que el pueblo de Ecuador deberá observar quiénes tienen en sus manos las posibilidades de transformar la situación carcelaria, cuya solución descansa en el nivel de comprensión y compasión sobre la naturaleza humana, valores que justamente no cultiva el neoliberalismo como expresión del capitalismo. Y eso es otro aspecto que debe cambiar en el mundo desde el